pues el maestro va a darnos la clase de bypass cerebral, así que nada más vamos a esperar que él termine de conectar la computadora y iniciamos la clase. Exacto. Necesito un segundo que tenemos un problema. Me demoraré 3 minutos en arreglarlo, pero Sí, maestro. van a tener que esperar nomás, po. Si Sí, no, si no se van, qué tanta cosa. sí, maestro. Está bien. Con la que yo le estoy mostrando, que la occidental, podríamos decir la occidental Charles Drake, la europea Yasser, que no es cierto, porque él estuvo centrado principalmente en Zurich, pero no hay que desmerecer también el desarrollo de la neurocirugía vascular desarrollada por los japoneses, y a mi modo de ver, por el padre de la neurocirugía vascular japonesa, que es Sentaro Ito. Yo creo que lo voy a colocar, tengo el libro de Sentaro Ito, y lo voy a pedir al doctor Natal, probablemente que él debe tener una foto mejor que la que tengo yo, para colocarlo, porque creo que es justo también hablar del desarrollo a la par que existió tanto el lado japonés, ¿no es cierto?, u oriental, por decirlo de una manera, el europeo, ¿no es cierto?, y el americano. También yo tengo una historia en mi país, el doctor Patricio Loaiza, que fue mi jefe en vascular, fue el que me mandó donde el doctor Evandro, el doctor Patricio Loaiza. Y esto es una historia que no les puedo contar ahora, pero partió todo en 1997. Él fue el primero que hizo un bypass cerebral de segunda generación o de alto flujo, con el uso de una vena safena en el 1994. Es extraño porque yo justo llegué, esto es del 30 de diciembre de 1994, y llegué al Instituto de Neurocirugía el 4 de abril de 1995, justamente el año siguiente de que se haya hecho este bypass, que no tuve la oportunidad de ver. El siguiente bypass que se hizo en el Instituto de Neurocirugía fue el año 2005 que lo hice yo, que fue también un bypass de segunda generación, de alto flujo, con arteria radial en un aneurisma, que es la indicación más clásica, que es un aneurisma intracavernoso de la carótida en la época pre-diversor de flujo. Ahora hay que reconocer que los de segunda generación los hacemos cada vez menos, pero yo les voy a mostrar algunos ejemplos de casos que, de todas maneras, deberíamos decir de que el bypass con injerto radial, o bypass de segunda generación, o bypass de alto flujo, que depende del flujo que vamos a medirle evidentemente al paciente, es un bypass que está totalmente vigente y va a seguir estando vigente a la luz de las patologías que se van limpiando luego del advenimiento de nuevas tecnologías por la rama endovascular. ¿Ya? Entonces, eso también, el orgullo de que mi profesor hizo un bypass de este tipo en 1994. Cuando tuve el doctor Evandro, ¿no es cierto?, en Brasil el año 98 y 99, me llamó mucho la atención el tema de los bypass cerebrales. En esa época, solo vi bypass cerebrales de segunda generación cuando estuve en Brasil, y vi un concepto también interesante que también se lo voy a mostrar, que el doctor Evandro preconizaba y que creo que es totalmente vigente hasta el día de hoy, que es el bypass profiláctico. El bypass profiláctico. El doctor Evandro decía que podíamos ponerle un bypass profiláctico a un paciente en paracnoideo cuando el clipaje temporal del enfermo iba a ser muy prolongado, pero él de todas maneras quería tratar de reconstruir ese paciente. Entonces, ese concepto del bypass profiláctico me quedó en la mente, y el uso de estos bypass. Me di cuenta en realidad que el índice de permeabilidad que tenía el Evandro era bueno, pero los pacientes se iban tapando con el tiempo. Y a pesar de que yo aprendí, y lo que vi en Brasil fue con el uso de vena safena, inmediatamente me di cuenta que la arteria radial era mejor, y que lo que había que hacer para usar la arteria radial era principalmente evitar el vasospasmo, y segundo, utilizar un canal que fuera más corto, porque cuando ustedes usan safena, lo usan por encima de la mayoría, subcutáneo, porque la vena safena es muy larga, pero la radial es más corta. Entonces ahí aprendí a pasar el bypass por debajo del zigoma. Incluso los japoneses, como ustedes deben saber, como el doctor Rokuya, pasan por debajo de la mandíbula, el bypass, y pasan por la fosa infratemporal hacia la región intracraneana. Entonces, ¿cuál es el concepto acá? Uno aprende de los maestros, lo que siempre yo le he dicho, uno aprende de los maestros, pero no tiene por qué hacer exactamente lo que hacen ellos. Uno dice, chuta, aprendí con doctor Evandro, solamente vena safena, solamente bypass de segunda generación, pero yo creo que uno le da la herramienta, la filosofía para poder hacer este tipo de cirugías, pero uno tiene que tratar de ir
adquiriendo la modernidad, lo que hemos hablado del acceso mínimamente invasivo. Y yo tuve la suerte en Boston en 2009, en el Congreso Mundial que se hizo en Boston, que no sé por qué ocurrió el fenómeno que me invitaron al simposio de bypass cerebral. En esa época yo tenía menos de 100 bypass cerebrales, y de todas maneras me invitaron con puros gigantes, ¿no es cierto? Tenemos al doctor Elegant Checar, el doctor Natal, por supuesto, el doctor Morco y el doctor Faye Charbel. Es interesante las diferentes escuelas, filosofía y enfrentamiento y experiencia de los diferentes neurocirujanos que están aquí. Si uno analiza el background o los antecedentes de cada uno, bueno, el doctor Checar, ¿no es cierto? Básicamente usaba, acá vez, por supuesto, él está más retirado, principalmente usa venasafena, mucho aneurisma, mucho tumor en revascularización. Yo después de algunos años me di cuenta que en tumores el rol de la revascularización cerebral es muy escaso. ¿Ya? Y en realidad los resultados tienen que ver más bien con el manejo de las perforantes que con el propio manejo de grandes vasos. Esta es oclusión con balones tolerados por la mayoría de los enfermos, y en realidad los grandes problemas que hemos tenido con meningiomas de la base del cráneo han sido por compromiso de corriente anterior, de perforantes del tronco, etc. El doctor Natal, yo no lo conocía mucho en esa época, estamos hablando de, miren, hace 11 años atrás. Y después, bueno, me di cuenta de que, bueno, que diría yo que el mejor neurocirujano vascular que tenemos desde el límite inferior, ¿no es cierto?, de Estados Unidos hacia para acá, o podríamos decir el mejor de habla hispana, decir de una manera más justa, porque en realidad si uno compara con los americanos, tampoco tenemos a alguien que sea superior, pero bueno, hay diferentes aspectos políticos y otras cosas que no podemos hablar acá, pero yo diría que nuestro gran referente vascular es el doctor Natal, principalmente porque a pesar de que yo me formé con el doctor Evandro, el doctor Natal tiene una cosa que es un sello que yo me di cuenta después de conocerlo, que él se formó en Japón, ¿ya? Yo me di cuenta por una gomita que nosotros usamos, los que seguimos, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera, a los japoneses, usamos una gomita que usan ellos que es graduada, que es para medir cuando uno hace un bypass, y ahí me di cuenta que él se había formado en Japón, y bueno, pues cuando después nos conocimos, por supuesto, hemos conversado mucho, y ahí bueno, él me explicó todo, que de hecho él se formó en la escuela de Sentaro Ito. Entonces uno iba entendiendo por qué la gente tiene esos conceptos. Y el doctor Natal tiene la ventaja sobre mi profesor de que el doctor Natal tiene también metido el tema de la isquemia en cuanto a la indicación de la revascularización. Y esa es una gran ventaja. ¿Ya? Es una gran ventaja porque la escuela de la isquemia uno le hace tener una capacidad de indicación y de entendimiento de los bypass mucho más grande. Cuando uno solamente lo hace para tumores y aneurisma, está más restringido. Pero cuando uno hace enfrentado a la isquemia, es mucho más amplia. Y en ese sentido, Faye Charbel, que es el que está más a la derecha, que trabaja en Chicago, es un excelente neurocirujano vascular, y él desarrolló de hecho el flujómetro para poder medir el flujo, y metió los conceptos de primera, segunda y tercera, más que de bajo flujo, mediano flujo y alto flujo, porque una temporada superficial puede dar un alto flujo, por ejemplo, porque él desarrolló un instrumento que mide el flujo. Y eso es fundamental. Y es un neurocirujano que su motivación para ser neurocirujano vascular fue que un paciente que él tuvo cuando era residente con isquemia de circulación vertebrovascular se murió. Y él le quedó marcado a ese paciente, y por ese paciente, porque aquí acuérdense que nosotros no seguimos libros ni nada, sino que seguimos experiencias personales, él se metió en el tema del isquemia de forma muy importante. Y Jack Morco, a pesar de que su formación es más bien en tumores y en vascular, también como bueno, son de los mismos origen, ¿no es cierto?, muy amigos con el doctor Charbel, entró en el tema de la isquemia, y uno ve ahora que Jack Morco es uno de los grandes neurocirujanos que está dedicado al tema de la isquemia, y cada vez vamos más hacia la isquemia aguda, ¿no es cierto? Partimos en la crónica, ¿no es cierto?, en el moya moya, en la subaguda, en la estenosis, qué sé yo, cerebral media sintomática, y vamos metiéndonos cada vez más en el tema de la isquemia, ¿ya? Que es un tema muy interesante y que tiene más bien que ver con el bypass que podríamos llamar de primera generación o de bajo flujo. Entonces yo tuve la suerte de estar con todos ellos en esa oportunidad. Yo tenía una experiencia muy poca, y de hecho se hablaba mucho eso de que cuando uno podía desarrollar, ¿no es cierto?, la revascularización cerebral, si tenía bajo volumen, si tenía poca experiencia. Yo compartí en ese momento diciendo que yo era el que tenía menos experiencia, pero todos en algún momento no tuvieron bypass hecho.
todos, Checar, Natal, Morco, Charbel, Michael Lawton, qué sé yo, Bin Chu, en algún momento ellos no, Rokuya Tanikawa, en algún momento ellos no tenían bypass. Y uno va desarrollando porque la técnica dependiendo, por supuesto, de las necesidades y de la formación que uno tiene. Es muy importante eso. Y aquí, esta foto en Japón, que me saqué, yo se la demostraba antes, ¿no es cierto?, que es muy importante para mí por la gente que me ayudó, la gente que me ha apoyado, y la gente que me di cuenta que es una escuela muy importante, que es la escuela japonesa, que ha desarrollado una gran neurocirugía vascular, y este es mi amigo Kiko también, que fue el que más me ha ayudado a poder mostrar lo que hago y poder compartir las cosas saliendo de mi país, ¿no es cierto? Aquí en un curso que hubo en Italia en el 2018, que ahí está justamente al medio, bueno, está Paddy Charbel, que no le pasan los años, y Chubinque o Vinchu, que es el neurocirujano chino que tiene como 8.000 bypass ahora, que se dedica básicamente por el número de bypass, evidentemente, al manejo de la isquemia cerebral, principalmente en la enfermedad de Moya Moya, o Moya Moya, como se dice correctamente. Entonces, es un grupo de gente que uno se dedica con diferentes filosofías, con diferentes enfrentamientos a manejar la patología. Si nosotros pensamos Michael Lawton es mucho de manejar aneurismas con bypass, él es muy proclive a los bypass de tercera generación o bypass intracraneano. Yo le discuto un poco diciéndole que en realidad el bypass intracraneano es el más lógico, porque es el que mejor preserva la anatomía normal del paciente, pero es el más difícil de hacer. Por lo tanto, una buena manera también de enfrentar el bypass es partir haciendo primera, después hacer segunda y finalmente hacer tercera. Uno tiene que manejar todos los niveles de revascularización para poder ofrecerle un buen tratamiento al paciente. Entonces, estos de un PP de Checa, ¿no es cierto? Y es la filosofía que transmite el doctor Charbel siempre, que básicamente hay dos tipos de bypass. Uno para aumentar el flujo cuando falta flujo, o uno para reemplazar el flujo cuando uno corta el flujo en forma aguda del paciente, que lo vamos a ver más adelante. Y hay una historia, por supuesto, que ya sabes que comenzó en 1967 con el primer bypass, y que imagínense que esto ya llevamos más de 50 años con el desarrollo de estos bypass. Hemos pasado, por cierto, por el estudio de 1985 que decía que el bypass no servía para isquemia, por el COS, por montones de indicaciones que dicen que no sirve, por ahora el manejo agudo del stroke, y los bypass siguen haciéndose porque son lógicos y porque los pacientes los necesitan. La terapia endovascular no resuelve todos los casos y hay pacientes que quedan con una isquemia, y afortunadamente el desarrollo del manejo neurológico y endovascular de la isquemia cerebral moderno, que inició en 2013 aproximadamente, y que ahora ya tenemos los frutos, ¿no es cierto?, con el manejo con terapia endovascular y recanalización endovascular de los pacientes. Eso permitió desarrollar mucho la tecnología de los exámenes. Por lo tanto, nosotros ahora podemos estudiar mucho mejor pacientes que muchas veces se cree que no tienen indicación de terapia y que ahora sí tienen, porque podemos estudiarlo con perfusión cerebral, con angiotomografía, que son mucho más rápidas y menos invasivas, e incluso podemos estudiar con un tipo de software que se llama NOVA, podemos estudiar hasta el flujo en las arterias, y eso nos permite ir viendo a los pacientes cuáles son sus necesidades específicas para cada uno. Bueno, nosotros hacemos todo este estudio en el preoperatorio. Es muy importante hacer un buen estudio. La indicación de bypass en general, yo los pacientes jóvenes, menores de 40, ¿no es cierto? En general, lo habíamos hablado esto antes, dependiendo de la edad, por supuesto, uno va viendo. Uno debe indicar universalmente bypass cuando uno va a sacrificar una arteria en forma irreversible. ¿Por qué? Porque yo he tenido enfermos, a pesar de que puede que los papers digan que el 1%, el 1 por 1000, el 0,5%, lo que ustedes quieran, cuando uno tiene pacientes que se mueren producto de un aneurisma de novo por tapar una carótida después de 3 años del procedimiento, o un paciente que se infarta a los 6 meses de haberse tapado una carótida y que toleraron test de oclusión con balón, ¿no es cierto? Eso es algo que lo marca a uno mucho, y uno tiene que tratar de ser fuerte cuando va a indicar si la mortalidad del procedimiento que uno está ofreciendo es baja. Cuando los pacientes son mayores y por algunos elementos del test de oclusión con balón que son importantes de ver, que no creo que sea el momento ahora de verlo, pero podemos discutir en otra ocasión, uno puede determinar qué pacientes tienen muy bajo riesgo de hacer una isquemia, sobre todo cuando son mayores de 60 o incluso menores, pero con algunas características del test de oclusión que le permite decir, en realidad este paciente va a tolerar y no me va a desarrollar aneurisma, y además yo lo puedo seguir
con angiotomografía anual y evitar que el paciente me desarrolle un aneurisma y poder tratarlo en forma oportuna. La neuroanestesia es muy importante, ¿no es cierto? Durante la anastomosis yo le pongo, no uso hipernesación completa, sino que uso la mitad de la dosis en general, y al paciente, cuando la indicación no es un aneurisma, que tenga mucho riesgo de rotura, le indico aspirina antes, incluso una semana antes del procedimiento. Eso me mejora mucho la permeabilidad de los bypass, tener la aspirina antes. En isquemia, evidentemente, los pacientes se operan con aspirina. Los pacientes están sometidos a aspirina cuando ellos tienen el procedimiento quirúrgico. La endocianina es muy buena para los bypass, también no se los voy a mostrar ahora, pero uno incluso con la endocianina puede ver cuando un bypass no está bien funcional. Uno puede usar el flujómetro de Charvet también, es sacar el índice del cat flow versus luego de la anastomosis, ¿no es cierto? Y ver que sea más del 50%, pero la videoangiografía también muestra, por ejemplo, retraso en el gene y uno puede darse cuenta en realidad que su anastomosis no esté bien hecha y poder hacerla de nuevo. Siempre en el postoperatorio nosotros por protocolo hacemos una angiotomografía inmediata al paciente y una a la semana, porque en general las oclusiones sintomáticas de los bypass ocurren la mayoría de las primeras 24 horas y casi todas en la primera semana. Luego de la semana, cuando se tapa un bypass, en realidad porque el paciente tiene un error tipo 1 que le llaman doctor Charbel, que es en el fondo que el paciente no tenía indicación de ese bypass. Pero siempre hay que pensar que el hecho de que se tapa un bypass no significa que estaba mal indicado en todos los casos. Porque ocurre el fenómeno que yo tengo pacientes que el bypass se ha tapado a los 6 meses, al año. Quiere decir que ese enfermo de alguna manera abrió colaterales, abrió comunicantes y el paciente no hubo una competencia con el bypass, pero ese bypass funcionó durante 6 meses. Entonces, yo tengo una permeabilidad del 82%, que es la permeabilidad así, echando todos los bypass que se me han tapado. Pero solamente tengo 7% de infarto secundario de la oclusión del bypass. Entonces hay un espacio ahí, entre 82 y 89, un 11%, ¿qué es lo que le pasó a eso? ¿Por qué está mal indicado? El doctor dice 11% de bypass de más. Depende de cómo uno lo vea, porque en realidad si uno ve el tiempo de oclusión de esos bypass, en realidad ha sido un tiempo prolongado, por lo tanto el paciente igual ha necesitado ese bypass por el tiempo que el bypass estuvo permeable. Entonces, esta diapositiva creo que la memoricen, que es la reexploración cerebral, ¿no es cierto? Hablemos de primera generación, segunda generación, tercera generación. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno quiere aumentar flujo, evidentemente va a usar el de primera o el de segunda generación. Cuando uno quiere reemplazar flujo solamente, usa el de tercera, porque en realidad no puede aumentar el flujo haciendo un bypass intracraneano. Uno aumenta el flujo haciendo extra intracraneano. Hay algunos que hablan de que es intermedio extra intracraneano, por ejemplo, el IMAX, que es el bypass usando la arteria maxilar interna. Lo bonito de los bypass es que con la imaginación del autor uno puede ir desarrollando diferentes bypass. Entonces, tanto imaginación como ustedes tengan, bypass que pueden desarrollar. Pero usemos un marco teórico. Y el marco teórico es aumento de flujo, reemplazo de flujo. Bajo flujo, alto flujo, intra-intra. Primera, segunda y tercera. ¿Por qué? Porque como yo les digo, en realidad el flujo tiene que ver más bien con la medición que yo le haga al paciente. Y ustedes pueden ver ahí los números. Yo la mayoría de los enfermos que tengo son de primera, son 85, de segunda tengo 30, porque cada vez menos, porque cada vez hago menos con injerto radial. Lo hago cuando, por ejemplo, la temporal no está disponible, es de mala calidad, etcétera. Y los de tercera generación me gustan mucho también. Casi siempre estoy haciendo ahora mezcla entre primera y tercera, o entre segunda y tercera, porque a veces no es suficiente el intraintra, sino que además hago un flujo por una arteria extracraneana. A mí me da mayor seguridad. A Michael Lotto le gusta mucho usar de tercera o cuarta, como él le llama. Ya ligerito va a llegar la quinta, seguramente, que no sé cuál será. Pero él se mantiene dentro del cráneo, que es una de las cosas que se preconiza también con los bypass intraintracraneanos. Entonces, empecemos a hablar de los de primera generación. Para los que les gusta, díganle bajo flujo, ¿ya? Y les digo, los jóvenes partan con estos dos bypass. Los dos bypass de bajo flujo más importantes, más conocidos, son el temporosilviano, o sea, usar la arteria temporal superficial unido a una rama de la cerebral media. Y la arteria occipital, unirla con la pica. Eso sirve tanto para lesiones vasculares de fosa posterior como para cuadros isquémicos de fosa posterior. O
que sería un aumento de flujo o reemplazo de flujo. El caso más clásico, ¿no es cierto? Y no, solamente lo vamos a pasar muy rápido, el caso del moya moya, ¿ya? Del moya moya, que en el fondo hay una hipoperfusión del paciente, y esa hipoperfusión nosotros la vamos a combatir con un aumento del flujo utilizando el bypass de primera generación, mejor, que es el mejor. Yo creo que un neurocirujano vascular, y siempre lo he dicho, se define aquel que maneja patología vascular y que es capaz de hacer un bypass temporociliano. Si uno hace eso, ya uno se puede decir, yo soy un neurocirujano vascular. Si yo no soy capaz de hacer un bypass, no soy un neurocirujano vascular. Es así de simple, porque no puedo tratar el 8% de neuromas paranoideo, no puedo tratar la isquemia cerebral, no puedo hacer ningún procedimiento de aumento de flujo. ¿Cómo va a llamar yo a un neurocirujano vascular si no puedo hacer eso? No se puede. Cirujano vascular periférico que no puede tratar una isquemia de la pierna porque no puede sacar un trombo o hacer un puente femoropopliteo. No, no es un cirujano vascular. Lo mismo se aplica para nosotros. Lo digo porque hay muchos neurocirujanos vasculares que se denominan vasculares que no hacen bypass. Entonces yo no entiendo cómo son vasculares. No lo entiendo, no lo comprendo. Es como yo decir que soy un cirujano de base del cráneo endoscópico, sino con endoscopía no. Yo soy un cirujano de base del cráneo microquirúrgico, no puedo hacer endoscopía. Y lo aclaro todo el tiempo, así tiene que ser. Ustedes pueden ver aquí que los vasos al lado izquierdo están mucho menos representados que al lado derecho. Aquí tenemos evidentemente isquemia limítrofe en esta paciente, solamente para mostrarles que yo soy un poquito porfiado, la mayoría, y todos en realidad, hacen los bypass al segmento M4 de la cerebral media, pero hay un concepto que se llama delta pi, que tiene que ver con la presión del bypass versus la presión del cerebro, y otro que se llama la MCI Network, o la red de la cerebral media. Mientras ustedes van más profundo, es más difícil hacer el bypass, pero les permite a ustedes acceder a mayor territorio de la cerebral media. ¿Ya? Y en el caso de la isquemia, principalmente cuando hay una inversión del flujo leptomeningio, o sea, la leptomeninges llenan la cerebral media, mientras ustedes más profundo vayan a buscar un vaso, que es más difícil, yo lo sé, y los detractores no lo van a hacer, ustedes tienen menor probabilidad de dejar isquémico el cerebro porque están en el fondo yendo a un lugar donde la sangre para, porque la cerebral media está tapada y los vasos vienen por leptomeningia y donde se juntan. Ahí, por ejemplo, en el caso de la isquemia por ateromatosis, lo que hago yo es abrir el valle sylviano ampliamente y busco el vaso más proximal y más cerca de la oclusión ateromatosa. Y ahí le hago el bypass al paciente. ¿Por qué? Porque tengo menor probabilidad de darle morbilidad al enfermo si no resulta el procedimiento. ¿Ya? Bueno, aquí está el bypass hecho. Aquí está la indocianina. Y solamente para mostrar la importancia que tiene la indocianina, porque les permite mostrar a ustedes de que tiene un buen gene, ¿no es cierto?, sincrónico con el cerebro. Esta paciente mejoró mucho en el postoperatorio, dejó de tener síntomas de isquemia y solamente quedó con aspirina. Otra indicación de un bypass de bajo flujo o primera generación típica son los aneurismas serpentinos de la cerebral media. Estos aneurismas, en general, yo les hago un trapping quirúrgico, excepto cuando hay una estenosis preneurismática, que eso habla más aún de que es una disección. Estos aneurismas son una disección. Muchos dicen que uno puede esperar y se tapan solo. El problema es que eso acarrea el riesgo de que el paciente pueda desarrollar un infarto cuando esto ocurre. Entonces, en este aneurisma que hay una estenosis preneurismática y los vasos nacen del saco, lo único que ustedes tienen que hacer, y este es un caso antiguo, se los muestro porque es muy, muy antiguo, porque es importante que sepan que esta no es una técnica que a mí se me ocurrió hoy día, es una técnica que yo solamente le he copiado a los demás, yo no he desarrollado nada, pero que es una técnica muy buena y que nos permite tratar pacientes que parecen terribles. Fíjense acá cómo queda el contraste atrapado, o sea, tenemos el lentecimiento evidente del flujo, tenemos una muy buena arteria temporal superficial izquierda de esta enferma. ¿Se fijan? Nosotros hacemos una técnica, en este caso, como es antiguo, hicimos una técnica terional, ahora le habría hecho una técnica mini terional con una incisión mucho más pequeña en la piel, evidentemente, pero ustedes verían que las bases son interfaciales, etcétera. Una disección bajo microscopio de la temporal superficial que tiene que ser muy, muy, muy meticulosa, tratando en este caso, yo preservé solamente una rama de la temporal superficial. Aquí estamos separando, en esa época usaba pinzas de relojero, fíjense, unas pinzas de relojero bastante humildes. Ahora tengo un instrumental japonés de mucha mejor calidad. Ahí estoy separando la vena temporal superficial, es muy importante eso. Y luego ustedes tienen que tratar de limpiar la temporal de la mejor manera posible y la mayor longitud posible, para que ustedes puedan ir a revascularizar a este enfermo. Luego
Estamos limpiando la temporal. Aquí ustedes pueden ver claramente que los vasos nacen del saco. Por lo tanto, no podemos clipar, esto es inclipable. Por eso para los que dicen que pueden clipar cualquier aneurisma, yo no sé cómo pueden clipar este aneurisma porque es imposible de clipar. Pero si nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos un bypass de temporal superficial a la rama distal más gruesa que tenga el aneurisma, y como sabemos que hay una estenosis preaneurismática, no voy a ir a buscar el sector proximal del aneurisma, sino que voy a esperar que el flujo de mi bypass de temporal superficial sea el suficiente para que pueda competir con el flujo, con inflow del aneurisma y este aneurisma se trombose. Aquí ustedes pueden ver cómo es un video antiguo, estoy usando Prolen, yo uso nylon porque es negro y es más fácil de usar. Por supuesto hicimos un corte oblicuo, ahora hago boca de pescado porque queda mejor. Fíjense cómo uno va aprendiendo a los demás la técnica. Yo en este paciente hice solamente una técnica que corté oblicuo, ahora uno tiene que cortar oblicuo y abrir eso para crear la boca de pescado y aumentar el área para que el bypass quede mejor, como vamos a ver en los casos más modernos que tengo, pero los primeros casos que trataba y nadie lo dice, pero uno tiene mucho miedo que se le tape el bypass. Entonces, trata de hacer la boca anastomotica más chica, cosa de pasar menos puntos, demorarse menos y menos isquemia y menos problemas por el paciente. Y en este caso en particular, nos fue bien. Ustedes pueden ver aquí cómo quedó bien latiendo la temperatura superficial. Fíjense la tremenda cirugía. Ahora le dieron una cirugía mucho más chica. No le cortaría todo el músculo, le hago una mini terional, etc. Pero en esa época estábamos partiendo, así que hicimos una terional y tratábamos de mostrar la mejor manera posible cómo quedaba esto. Aquí ustedes pueden ver, bueno, lo que ocurrió con la enferma. Esta es la enferma después de su seguimiento a largo plazo, con que el aneurisma se trombosó completamente por la incompetencia de flujo y las ramas distales se llenan de una manera muy adecuada, por lo tanto, se acabó el problema para la enferma y hay una cosa que me gusta hacer trapping inmediato, pero fíjense que uno tiene que analizar caso a caso y este es un caso complejísimo resuelto simplemente con una anastomosis temporo-silviana. No necesitaba más. Por ejemplo, casos más complicados como este, que parece que algo pasó aquí. Este es un caso más complejo que... ya está esta pregunta. Entonces, perdón, este caso es mucho más complejo. Es un caso que de una paciente que consulta por un tercer nervio izquierdo y tenía este aneurisma parcialmente trombosado de cerebral posterior. También con una estenosis aneurismática, que eso nos habla de una disección también de la cerebral posterior. Este paciente con efectos de masa, con un tercer nervio, yo, desde el punto de vista de la terapia endovascular, soy mucho más partidario de terapia microquirúrgica, porque en realidad, en este caso, lo que basta es hacer un STA, PCA, y vamos a poder resolver el caso. Entonces, aquí podemos ver, esto fue hecho hace 15 años atrás. Este es el esquema de la cirugía que le hicimos al enfermo. Hicimos la anastomosis temporal superficial, también puede ser, nosotros hicimos término terminal, puede ser término lateral. Fíjense la importancia de la arteria, una arteria muy, muy grande. También se puede usar con injerto radial, por supuesto, pero esta paciente en particular tiene una muy buena temporal superficial. Esta incisión no la usamos más, fíjense que uno siempre aprende. Esta es una incisión muy curvilínea, ¿ya? Que en realidad me produjo muchos problemas de cicatrización en esta enferma, a pesar de ser joven, alopecia del colgajo, tuve que resuturarla muchas veces porque hubo isquemia. Es preferible hacer una incisión más pequeña y una descarga hacia atrás, cosa que no haya tanta isquemia del colgajo, ¿ya? Y en esta paciente en particular, nosotros utilizamos la vía subtemporal. Aquí ustedes pueden ver cómo abrimos la dura madre, transicomática. Aquí tenemos la tienda del cerebelo. Hay que recordar siempre de que el tercer nervio nos va a marcar qué es lo que andamos buscando, porque sobre el tercer nervio va a estar la cerebral posterior y bajo el tercer nervio va a estar la cerebrosa. Aquí tenemos la salida del aneurisma, aquí tenemos la cerebrosa superior, la cerebral posterior, que estamos preparando para el bypass. Aquí vamos a cortar, me pareció que era más razonable cortar la arteria y hacer una anastomosis término-terminal, en este caso en particular. Evidentemente que es un acceso estrecho, un acceso que no es muy, muy cómodo de hacer, pero es factible de hacer.
y ustedes pueden ver cómo quedó bien la término terminal, se le colocó un clip proximal al aneurisma, ¿ya? Y ustedes pueden ver cómo queda el cerebro. Yo, me gusta a mí hacer los accesos largos, cosa que el cerebro no va a estar en un tubo y hacer una contusión. Ustedes se fijan cómo quedó aquí muy bien. Aquí se ve el bypass en la angioresonancia que está llenando. Y esto que está en una pelota negra es porque se trombosó el aneurisma, está trombosado el aneurisma, y ese aneurisma, esa es la porción trombosada, se fue absorbiendo con el tiempo y la paciente se recuperó completamente de su tercer nervio. Y ustedes pueden ver aquí la angiotomografía 3D en que se ve cómo entra la cerebral posterior, la temporal superficial, que es esa. Entonces ustedes la ven, va entrando extra intercraneano por aquí, y es la que nos va a llenar posteriormente la cerebral posterior. Ustedes ven que no hay ningún infarto, se absorbió el aneurisma, y como ustedes pueden ver en el esquema, puede ser término lateral, que es lo que yo tenía planificado en un inicio, porque es más fácil, pero en realidad opté por un término terminal, que fue lo que le hice finalmente a la enferma. Aquí tenemos el resultado de la angiotomografía, cómo entra por subtemporal y llena la cerebral posterior, se ve clarito. Y la enferma, ustedes pueden ver aquí cómo recuperó completamente su tercer nervio, y el cierre, bueno, aquí está el cierre habitual, etcétera, que hicimos con varias plaquetas. Lo único que cambiaría en esta enferma, como yo les comentaba, es la apertura de la piel. También hay otro bypass de bajo flujo, que es el bypass occipital pica. ¿Ya? Occipital pica, que nos permite, si bien es cierto, podemos hacer un bypass pica-pica, yo también he hecho, side to side, pero el bypass occipital pica nos permite reemplazar el flujo cuando nosotros vamos a tapar la arteria, y nos permite, si es que hay un fallo del occipital pica, nos permite, por lo tanto, a nosotros no perder las dos arterias, no perder las dos arterias, ¿ya? Y ustedes pueden ver aquí dos casos. Yo voy a mostrarlo rápido porque si no vamos a estar todo el día. Imagínense los tipos de bypass, etc. Esta es una disección de la pica proximal. Es imposible esto de clipar, es imposible esto de tapar desde el punto de vista endovascular. Hay que certificar el segmento enfermo, pero lamentablemente tiene una pica muy importante, por lo tanto no podemos esto tratarlo desde el punto de vista, si no es con un bypass. Una disección de la vertebral, en la cual la pica nace de la misma disección. Aquí podríamos colocar eventualmente un diversor de flujo. Nosotros hablamos con la enferma, le explicamos lo que ocurría. Además, tenía una vertebral del otro lado que era más delgada. La paciente se le hizo un test de oclusión con balón de esta vertebral y la paciente toleró, y luego de un consentimiento informado la enferma quiso hacer una terapia microquirúrgica. Aquí tenemos el esquema de lo que nosotros se hizo, ¿no es cierto? Tenemos aquí este primero, que es un bypass occipital pica para dar la disección de la pica, o un bypass occipital pica para este aneurisma disecante fusiforme de la vertebral misma. ¿Se fijan? Que es diferente. Entonces, esta es la primera paciente, que es la disección de la vertebral, ¿ya? Lo básico en un bypass occipital pica es la disección de la occipital. La disección de la occipital es laboriosa. Fíjense que está el signo que le digo yo del grano de café, que el signo del grano de café es ese surquito que tiene el grano de café, que en el fondo nos está hablando de una disección de la arteria, que es muy peligrosa, porque esa disección puede ir con rotura, y cuando va con rotura en general son mortales. Entonces, aquí tenemos la preparación del occipital. La occipital es una arteria muy muscular, por lo tanto hay que tratar de liberarla sin quemarla, lo cual a veces es difícil. Y el bypass que hacemos es término lateral, evidentemente, que es un bypass, que es el bypass más fácil de hacer. El bypass occipital pica en realidad es rápido de hacer, uno lo hace rápido porque en realidad no hay nada, uno tiene un espacio, a pesar de que es tubular, bastante amplio, como ustedes pueden ver, pero que es un bypass que es muy profundo. Entonces, lo básico es que ustedes tengan un buen instrumental para poder hacer este tipo de bypass. Y aquí, a continuación, después de hacer el bypass, lo que hicimos fue ocluir, hacer un trapping de la arteria vertebral. Probablemente esta paciente, en el momento actual, se haría una instalación de un stent, ¿no es cierto? Aunque, a pesar de todo lo que se dice, ¿no es cierto?, también hay riesgo de isquemiar la pica de todas maneras. En este caso nosotros hicimos el trapping, la enferma toleró muy bien la oclusión de la arteria vertebral, la otra vertebral incluso aumentó de tamaño. Ustedes pueden ver cómo la vertebral adquirió un tamaño importante y sana, y ustedes pueden ver aquí cómo la occipital
aquí está llenando la pica, aquí está el asa caudal de la pica y cómo llena los diferentes segmentos corticales, quinto segmento de la pica, y la paciente evolucionó muy bien este inmediato en el postoperatorio y en el postoperatorio más tardío mucho mejor aún. Este es un paciente con un aneurisma de la pica roto, es mucho más complejo esto. Esto es un paciente con una hemorragia neuronal severísima. Estos enfermos son de altísima, los pacientes que tengo con más morbilidad y más mortalidad de todos los bypass que tengo son los aneurismas desecantes de pica rotos, con hemorragia. Realmente es un cuadro terrible, cuesta mucho tratar a estos enfermos. Fíjense que este paciente encima tenía una sola vertebral, la otra vertebral es prácticamente inexistente, y claramente tenemos aquí una disección de la pica que es muy difícil de tratar. Afortunadamente este enfermo tenía una occipital muy buena, muy buena. No nos costó nada hacer que esta occipital llegara hasta la pica. La pusimos como yo les mostraba ya en el asa caudal de la pica, pusimos el bypass, ahí está el bypass abierto, y posteriormente se hace el trapping, o sea, se pone un clip de la salida desde la vertebral de la pica y un clip distal que es lo más proximal posible para tratar de no incluir ninguna perforante que tenga eventualmente el paciente. Ahí sacamos el clip temporal de la vertebral y posteriormente a mí me gusta siempre abrir el aneurisma. Ahí fíjense cómo llenó en forma retrógrada para llenar una pequeña perforante que iba hacia el tronco. Aquí funcionamos el aneurisma y finalmente lo cortamos para estar seguros que está bien excluido. Aquí vemos cómo está todo limpio, el cuarto ventrículo limpio, sacamos toda la sangre, la mayor cantidad que podemos de la hemorragia neuronal que tuvo el paciente. Y este paciente le hizo una incisión, como me enseñó Wen en Brasil, esta incisión así como un palo de hockey, y esa incisión no la hago más porque este enfermo también hizo problema de, bueno, por supuesto de pares bajos porque es un cuadro en agudo. Fíjense cómo quedó alopecia del colgajo, costó mucho que cerrara, pero a largo plazo este enfermo se sacó la traqueostomía, quedó perfecto desde el punto de vista de su cuadro y se recuperó perfectamente bien. Hay detalles que uno va aprendiendo con el tiempo, ahora con incisiones arciformes. Aquí ustedes pueden ver los dos casos, como aquí podemos ver claramente cómo la occipital llena la pica a este lado, cómo se hizo el clipaje del aneurisma, y en el caso anterior que habíamos visto, ¿no es cierto?, que ya se lo había mostrado, que sacrificamos esa vertebral, muy importante que la unión vertebrovacilar se preserve, porque de aquí nace, recordemos, la espinal anterior. Luego tenemos los bypass de segunda generación. Lo clásico es el reemplazo del flujo desde la carótida. Aneurisma intracavernoso de carótida, que se coloca un bypass, ¿no es cierto?, entre la cerebral media y la carótida externa en general. Hay gente que usa la interna. Yo prefiero la externa porque con la externa no voy a isquemiar la carótida mientras hago el procedimiento de hacer el bypass y luego tapar la carótida, porque hay que recordar que los pacientes que lo hacemos son pacientes que no se puede hacer endovascular ahora o que no toleran tetoclusión con balón. Yo les voy a mostrar algunos casos un poco diferentes para no entrar en lo que muestra todo el mundo. Por ejemplo, el concepto del bypass profiláctico, yo se lo había mencionado, es un aneurisma que es tan difícil y que su reconstrucción será tan compleja que vamos a requerir nosotros, por supuesto, vamos a requerir hacer un bypass que nos dé flujo para el paciente. Hay dos alternativas. El bypass profiláctico, que les voy a mostrar yo, que es el bypass profiláctico con injerto de radial, o el bypass profiláctico también, que es el temporosilviano. Yo tengo pacientes los cuales uno está casi seguro que va a poder clipar el aneurisma, pero el paciente tiene una coronilla anterior que puede ser comprometida, un aneurisma de pared posterior, fusiforme. Entonces en esos casos uno en realidad dice, yo sé que en realidad va a estar mucho rato isquemiado esto, prefiero poner un bypass temporosilviano. Pero también se puede hacer un bypass profiláctico con injerto radial, y yo tengo por lo menos un par de casos en los cuales lo que ocurrió fue que el bypass profiláctico pasó a ser el bypass definitivo, porque a pesar de que creímos que la carótida había quedado bien reconstruida, la carótida se tapó y el bypass quedó como definitivo. Tenemos, ¿no es cierto?, por supuesto, este caso de pared posterior, que son los más utilizados, o aneurisma paracrinoideo, carótido oftálmico, que se reconstruyen, ¿no es cierto?, y que también podemos utilizar bypass profiláctico. Por ejemplo, este caso enorme de un aneurisma muy grande de carótida, que me dio la impresión de que hace muy difícil de clipar, y por lo tanto a este paciente le hicimos un bypass profiláctico, tenía una temporada superficial que no era muy buena, y resulta que este bypass profiláctico pasó a ser bypass definitivo porque yo le clipé el aneurisma y vean los clips aquí, pero se me tapó la carótida.
y el paciente quedó totalmente asintomático porque su bypass profiláctico pasó a ser bypass definitivo. Esto se ve más o menos en el 8% de los paraclinideos, nosotros le hacemos bypass. O sea, bypass con injerto radial, o sea, recambio de flujo. También, por supuesto, tengo bypass que no están acá en esta presentación. Bypass, por ejemplo, que le he hecho un bypass profiláctico con radial. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una carótida que le llamamos carótida aislada. Son carótidas que no tienen segmento A1 y que no tienen comunicante posterior o son fetales. En esos pacientes uno requiere una profilaxis, pero con un bypass que le dé un flujo importante al enfermo, y uno va directo con la radial. ¿Ya? Además, al usar la temporada superficial, uno nota cuando la temporada superficial es muy pequeña y probablemente no va a ser un flujo que va a ser el adecuado. Entonces, en esos casos, yo tengo carótidas aisladas que he logrado preservar la carótida, reconstruirla con clips y el bypass se ha tapado a los 3 meses aproximadamente. Entonces, como yo les digo, los bypass sirven y son profilácticos mientras están supliendo un flujo que después el paciente va a suplir. Si el paciente no logra suplirlo, el bypass va a pasar a ser definitivo. Y este caso, por ejemplo, también muy complejo, un caso en el cual estaba comprometida la cerebral anterior, la cerebral media, todas las perforantes de bifurcación, parte de la lentícula estriada y la carótida. Es un caso en el cual no es posible reconstruirlo. Yo he visto la utilización de divisores de flujo en estos casos, pero estos se siguen llenando, hay que después tapar la cerebral anterior. En un webinar que hubo el doctor Spetzler la semana pasada o hace 2 semanas, se mostró un caso muy similar. Entonces, lo que nosotros hicimos en este caso en particular fue lo siguiente. Lo que vamos a hacer nosotros es tapar los principales inflows que tenga este aneurisma. Vamos a tapar la carótida y vamos a tapar la cerebral anterior, A1, asegurándonos, por supuesto, que A1 por el otro lado llena bien. Y vamos a colocar un bypass desde el segmento distal del aneurisma hasta la carótida externa. Aquí tenemos una muy buena rama M2. Vamos a poner el bypass desde la rama M2, desde la carótida externa a la rama M2, y vamos a cerrar la carótida, la cerebral anterior, y vamos a dejar que el flujo retrógrado que entre por el aneurisma solamente llene las perforantes del paciente. Aquí ustedes pueden ver cómo estamos haciendo el trapping transitorio de la cerebral media, la apertura de la arteria. Aquí ustedes pueden ver que el flujo era importante y tuvimos que colocar un segundo clip porque se seguía llenando. La radial está marcada con azul para que no se nos tuerza. Aquí está, luego de soltar los clips, ¿no es cierto?, cómo llena la cerebral media con el bypass. Luego cortamos la radial para dejarla en la mejor relación con la carótida. Recuerden en la carótida tratar de usar un aortic punch, un punzón aórtico, para hacer un orificio en la carótida externa y no una incisión lineal, porque cuando usted hace incisión lineal en la diástole, eso se cierra y los bypass se pueden tapar. Aquí ustedes pueden ver cómo quedó luego de hacer la anastomosis proximal. Y aquí está el nervio óptico, aquí está la carótida. Colocamos dos clips proximales en la carótida, después un clip proximal en la cerebral anterior, y ustedes pueden ver cómo quedó muy bonito aquí el bypass, y cómo está llenando nuestra carótida externa, nos está llenando la cerebral media y en forma retrógrada nos llena las perforantes. Aquí pueden ver ustedes la angiografía del enfermo. A este paciente yo le pedí una angiografía porque quería estar seguro que estaba todo bien. La carótida llena hasta la oftálmica, la cerebral anterior se llena por el lado derecho, los dos lados, tenía incluso una arteria ácido de ese lado, y la cerebral media se llena por el bypass con radial. Aquí ustedes pueden ver el bypass con radial, está todo con trapping, y probablemente esta puntita que se ve aquí es por el lleno retrógrado de las perforantes. Este paciente hizo una isquemia de las perforantes igual, pero el paciente se recuperó bastante bien en el postoperatorio, quedando con una fascia mínima. Estamos hablando de un paciente con aneurisma gigante, parcialmente trombosado, que el estreno natural nos dice que se va a morir con ese caso. Entonces, el resultado angiográfico es muy bueno, el resultado clínico no fue óptimo, pero fue aceptable. Tenemos también la isquemia que a mí me gusta mucho, la isquemia también es indicación de bypass de alto flujo o de segunda generación. Este es un paciente que tuvo una disección bilateral de la carótida y desarrolló una isquemia pequeña perforante izquierda, pero si ustedes se fijan, tiene una oclusión de la carótida izquierda y una disección del 50% de la derecha. Y llena por comunicante anterior a duras penas
la circulación izquierda, y este enfermo era muy difícil de manejar, había que manejarlo con droga vasoactiva. Los neurólogos no querían que se operara, decían que este enfermo no había ningún paper que demostrara que un bypass lo podía ayudar. Y bueno, yo creo que si un paciente está con droga vasoactiva, está con una isquemia sintomática, con una hipoperfusión evidente del hemisferio cerebral, y nosotros podemos aumentar ese flujo, y la morbilidad de nuestro procedimiento no es alta, no veo por qué no hacerlo. No encuentro que es una responsabilidad. Este enfermo se hizo un bypass con radial, y le colocamos una radial desde la carótida externa a ¿cómo se llama? La lateral media, y este enfermo inmediatamente suspendieron la droga vasoactiva, el paciente no necesitó más droga vasoactiva, el paciente solamente quedó con aspirina, estaba doble antilegado, de hecho se trasladó anticoagulado, y un paciente se resolvió su problema con un bypass con injerto de radial. Los bypass funcionan, caso a caso hay que discutir. Por ejemplo, y aquí donde ya vemos cuando se empieza a mezclar la cosa. Entonces, ¿qué vamos a mezclar aquí? Este paciente tiene este aneurisma, un cabro joven, en esa época tenía 16 años me parece, que tiene este aneurisma, que tiene un problema, porque si uno ve el aneurisma, la rama temporal, esto es izquierdo, hemisferio dominante, la rama temporal precoz nace del saco en forma evidente. A pesar de que uno podría decir de que el aneurisma se podría tratar con un stent, por ejemplo, pero ¿qué pasa con esta rama tan distal? Entonces a nosotros se nos ocurrió que había que hacer una doble revascularización cerebral. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado la rama temporal y por otro lado tenemos la rama gruesa de la cerebral media. Entonces no me iba a alcanzar para hacer todo con una cerebral media, porque además que se ve como demasiada irrigación por la cerebral media. Entonces, planificamos lo siguiente. Este bypass le vamos a hacer un temporo silviano al ramo temporal precoz, o sea, temporal precoz, y vamos a hacer una anastomosis con radial y vamos a hacer un trapping del aneurisma. ¿Por qué? Porque a mí me gusta el trapping, no me gusta dejar los aneurismas a su antojo porque se pueden reventar, y porque las lentículas estriadas nacen muy próximas en el segmento M1. Entonces, ¿qué hicimos en este caso? En este caso en particular, lo primero es la apertura amplia del valle silviano, luego tenemos el saco aneurismático que es evidente aquí, y vemos cómo la arteria temporal precoz nace del saco aneurismático directo. El primer paso que vamos a hacer, por lo tanto, es hacer un bypass. Aquí ven el tubo donde va a pasar el injerto radial. Hacemos un bypass entre la temporal superficial, que la estamos cortando aquí, y el ramo temporal precoz. Aquí tenemos entonces aquí estamos haciendo una anastomosis temporal superficial, ramo temporal precoz. Primera generación. Con la primera generación resolvemos el tema del ramo temporal precoz. Y luego vamos por el segundo bypass, que es el bypass de arteria radial a cerebral media, que no les voy a mostrar la sutura, que es la misma cosa. Aquí fíjense que en esa época yo no tenía punzón aórtico, así que yo le sacaba un trozo de carótida externa con la tijera, pero lo importante es que quede un hoyo que no se cierre en la diástole. Ahora hacemos con un punzón y queda un orificio perfecto, muy bueno. Entonces, aquí está la carótida externa abierta, la sutura, ¿cómo se llama? Proximal. Aquí estamos tratando de encontrar, es muy difícil por el tremendo aneurisma, tratando de encontrar el segmento proximal. Fíjense que la vena silviana superficial la disequé y quedó en el aire. Esta es la vena silviana superficial que drena el seno fenoparietal. Aquí ya pusimos el proximal al aneurisma, y el aneurisma es resecado por completo, porque yo quiero encontrar las lentículas estriadas y poder hacer el trapping efectivo. Fíjense que la vena silviana superficial está preservada, hay que tener mucho cuidado que no quede comprimida, así que hay que tomarla y ponerla ahí con el aspirador, ¿ven? Y dejarla en la superficie, listo. Tenemos un doble bypass, tenemos bypass de injerto radial, bypass de temporal superficial. El problema del paciente está resuelto de esta manera: anastomosis con radial, anastomosis con temporal. Esta es la angiotomografía de control, trapping del aneurisma, injerto de radial, injerto de temporal superficial. Incluso les tengo un video aquí para los incrédulos que creen que se tapó algún bypass. Ahí está el bypass de radial y ahí está el bypass de temporal superficial. Si ustedes lo ven con buena voluntad, el temporal superficial es este, y va dándose la vuelta acá. Y este paciente es un paciente muy inteligente que tengo. Él ya lo hizo hace muchos años atrás, él terminó la universidad y está haciendo un doctorado ahora. Es el único paciente que tengo en mi conocimiento que va a ser
doctor, después de que le dice este doble bypass cerebral. Entonces, solamente para reforzar el concepto de los famosos flujos, ¿no es cierto? Alto flujo, bajo flujo, tienen que medir el flujo, y para eso existe la tecnología. Es cara la tecnología, son caros las sondas, etcétera, pero existe la posibilidad de medir el flujo, y nosotros poder saber realmente cuánto flujo nos está dando el bypass que estamos nosotros tratando de hacer en el paciente. Y ahora entramos al capítulo que podríamos decir más glamoroso de la reorganización cerebral, ¿no es cierto?, que es del bypass de tercera generación, que es el bypass intra-intra. Pero que este bypass no le aumenta el flujo a nadie. Hay excepciones, por supuesto. ¿Podemos hacer un intra-intra que aumente flujo? Claro que sí. Yo todavía no lo he podido hacer, pero quiero hacerlo. ¿Cuál sería ese bypass? Supongamos que tenemos una estenosis de cerebral media, sintomática, en un paciente operado por algo y que no tenga temporal superficial. Evidentemente podemos usar la occipital. ¿Se puede usar la occipital para vascularizar cerebral media? Se puede. Pero también se puede utilizar arteria radial y llevar un bypass desde A1 a cerebral media, intracraniano, y hacer un aumento de flujo porque estamos bypasseando la isquemia. ¿Ya? ¿Cuál es el problema que uno le ve siempre a la radial? O hacer bypass de todas maneras, con safena, por ejemplo, para aumentar el flujo en isquemia, que puede existir el fenómeno del hiperflujo, que a mí me ha tocado vivirlo, es muy, muy complejo. En aneurismas gigantes se ve cuando son muy grandes, porque el cerebro alrededor está edematoso, y uno dice, ¿por qué está edematoso? Está isquémico el cerebro de esos pacientes. Está isquémico igual como está isquémico una estenosis ateromatosa sintomática o un moya-moya. Entonces, a mí siempre el hiperflujo me da miedo. ¿Por qué? Porque el bypass de primera generación es muy bueno, y el bypass de primera generación tiene la suerte y tiene la característica que, como son arterias vivas, pienso yo, maduran. Y yo tengo bypass que son muy pequeñitos, miden, por ejemplo, la temporada superficial mide, no sé, 12 milímetros o 11 milímetros, un milímetro, 1.1, 1.2 en el operativo inmediato, y uno le hace una angiotomografía a la semana, acuérdense, y aumentó en 40%. La temporal está gruesa. Rápidamente el cerebro va pidiendo y esto va aumentando. Entonces es muy importante eso. Entonces hay varias ventajas del intraintracraneano, ¿no es cierto?, que es más anatómica, que todas esas cosas que yo les comenté, pero uno paga un precio más alto. Hay varios tipos también de este tipo de bypass. Yo he hecho, no me acuerdo, 35 creo, cuando llevaba 29, ahora llevamos más. Bueno, este es el tipo de bypass que hemos hecho: término terminal, término lateral, lateral, etc. Y bueno, ¿cuándo uno hace este tipo de bypass? Bueno, hay varios tipos que puedo hacer. Esto, por ejemplo, es un bypass que es muy parecido al IMAX. Es un bypass que uno trata de hacer cuando tiene una radial muy corta, por ejemplo. Cuando es un niño, que la radial no da porque es corta. No le va a dar a un niño desde cuello hasta cráneo. Entonces, uno puede utilizar el segmento petroso de la carótida como dador para el bypass, como en este aneurisma grande, que yo pensé que podía cliparlo, pero si hay un signo muy ominoso aquí en el aneurisma, que el grosor de la carótida es 4 milímetros y distal es 1, eso quiere decir que hay una ateromatosis terrible aquí. Finalmente no se pudo clipar porque se tapaba. Así que le hicimos un bypass de cerebral media a carótida intrapetrosa, y un bypass intraintracraneano. Pero también se puede hacer de IMAX, que es más fácil. ¿Por qué? Porque además no tenemos isquemia en la carótida. Esa es una gracia que tiene ese bypass. Pero es un bypass que a mí en realidad no me gusta. Lo he hecho 2 o 3 veces, en realidad no me llama mucho la atención hacerlo. Creo que es engorroso y que es preferible siempre hacerlo desde el cuello. ¿Cuándo lo hago? Cuando no puedo hacerlo desde el cuello. Este otro, por ejemplo, es un bypass intraintracraneano en un caso complejo, un caso muy difícil, que a mí me pareció que era un caso simple, una aneurisma cerebral media, ¿no es cierto?, que está en mal estatus neurológico, tenía un hematoma intracerebral, indicación quirúrgica total para este enfermo. Pero cuando fui a cliparlo, resulta que tenía ateromatosis. Estos son 3 hoyitos. Uno pasa por la cerebral media, uno por el ramo frontal y uno por el ramo temporal. Había una ateromatosis imposible en el cuello del aneurisma, no era clipable ese aneurisma. Entonces aquí está el aneurisma entero, evidentemente, porque lo que tuve que hacer fue usar como vasodador la rama temporal precoz para la rama frontal, y luego hice una anastomosis M1, M2 para preservar la irrigación del paciente. Y aquí ustedes pueden ver, hice un clipaje parcial. Esta enferma yo había tenido, cuando yo vacié el hematoma y coagulé toda esa zona, la temporal precoz, nos dimos cuenta que estaba trombosada.
yo traté como durante media hora de destapar la temporal precoz, insistí en destaparla, no pude, quedé muy deprimido porque la temporal precoz quedó tapada. ¿Se fijan cómo la estoy tratando de limpiar? Cuando estuve limpiando el hematoma aquí me parece que yo la coagulé, por eso que la temporal falló. ¿Se fijan? Traté de permeabilizarla, pero en realidad no se pudo, en todo caso iba a la zona del hematoma, así que la dejé. Y resulta que después de esa arteria que traté tanto de destapar, iba a ser mi arteria dadora para lo que iba a ocurrir en los segundos siguientes. Aquí estamos limpiando el aneurisma, le vemos que tiene un cuello, ¿se fijan? Hay un cuello aquí, esto es mi instrumental antiguo, fíjense que es un aspirador con cabeza, ahora yo uso el aspirador irrigador, y estoy usando un ganchito para tratar de poder, probablemente lo que haría ahora es poner un clip mucho más lejos, un clip, porque en este tiempo me parece que no teníamos Peter Lasik, ahora le pongo un clip Peter Lasik, con ese va a quedar el aneurisma tratado por la parte de la rotura. Ahí estamos limpiando, ¿no es cierto? Sigo limpiando, estoy tratando de llegar mal al cuello y quiero mostrarles lo que ocurre. Fíjense que estoy limpiando y se me resbala el aspirador. ¿Lo vieron? Miren de nuevo. Porque aquí somos todos infalibles. Todos somos... Miren, pum. Ahí está, de nuevo. Miren. Voy, estoy limpiando y aquí. Estoy casi, oiga, que estoy bien, pum. Se rompió el cuello. Bueno, evidentemente, de unos pocos pataleos, ¿no es cierto?, de tratar de esta cosa arreglarla por el medio de un clipaje, pero finalmente cuando uno tiene técnicas de microcirugía, lo que tiene que hacer es hacer lo que tiene que hacer. Aquí realmente hay un desgarro del cuello, por lo tanto lo que tiene que hacer es una anastomosis. Aquí no está completo porque es muy largo el video, pero no sé si estaba, espérate. No está. Es cuando se rompió nomás, claro. Aquí uní la rama temporal que usted que estaba tapada, la uní con el ramo frontal que se desgarró y después saqué todo el aneurisma y uní M1 con M2. Lo que me permitió revascularizar súper bien al paciente. No me quedaron arterias tapadas, la única tapada era la arteria que iba al hematoma, que ya estaba tapada de antes. Y aquí podemos ver, ustedes lo vieron en la angiotomografía, cómo quedó tan bien la reconstrucción que le hice a las dos arterias. Aquí está la rama temporal precoz llenando el ramo frontal y M1 llenando M2 en forma directa. Aquí está cómo quedó la angiotomografía y aquí está la indocianina. O sea, de una situación mala podemos sacar una situación buena. Hay mucha gente que dice que no existen los bypass de emergencia, yo no sé cómo, nunca se le ha roto un aneurisma, no operan aneurisma en agudo. Me llama la atención eso. Una de las críticas que recibí a un bypass que hice de urgencia una vez ácido es que los bypass solo se podían hacer preparado para hacerlo. Yo no sé cómo, en este caso, que ocurrió este desastre, qué más hacer en este caso. Yo creo que la recolección en este caso fue fundamental para evitar la secuela en el enfermo. Este es un niñito con un cordón en el clivo, que se hizo un test de oclusión con valor, lo operó bien, pero la semana de haberle tapado la carótida, el cirujano que lo operó de un cordoma, lo operaron de un cordoma y se sacrificó la carótida. Resulta que la semana empezó a hacer isquemia cerebral, a la semana, y la carótida se había tapado en la cirugía. Entonces dije, no, lo que vamos a hacer es sacar un injerto radial y vamos a ir a tratar de destapar la carótida. Me dijeron, pero si ya 6 días tapada, no importa, porque la radial del paciente es corta, yo necesito reconstruir esta carótida, no tengo otra manera de hacerlo. Entonces lo que hice estaba toda la carótida chamuscada, ¿no es cierto?, por la cirugía, seccioné la carótida, limpié un poco y la carótida se destapó sola. 6 días después de estar tapada. Y le hice un injerto intraentrecraneano de carótida petrosa a segmento clinoideo, porque el enfermo ya estaba ciego de ese ojo, etcétera, y por lo tanto le hice ese bypass intraentrecraneano. Lo que quiero mostrar con este caso es que el paciente, la isquemia puede ser una isquemia más tardía y puede ser también ¿cómo se llama? Utilizar una arteria que está tapada hace una semana y igual sirve. Este es otro caso interesante de un paciente que estaba siendo operado por otro equipo y que durante la cirugía de un condrosarcoma se produjo una laceración y una oclusión de la carótida. Los residentes que estaban me llamaron y nosotros entramos nuevamente a la cirugía y yo le hice una reconstrucción terminal, dado que la carótida está elongada, como ustedes pueden ver aquí, esta es una cirugía extradural, así que además le saqué el condrosarcoma y en este caso es interesante porque le hice una sutura que no quedó muy buena en la cara posterior de la sutura. La técnica que hace Lotton de suturar por dentro de la cara posterior yo no la he hecho,
no la he hecho todavía, sino que preferí pasarle 3 puntos a la cara posterior, al rotar la arteria, y pasarle muchos puntos en la cara anterior, luego usar una prótesis de politetrafluoroetileno, que es una prótesis vascular que ustedes pueden ver aquí, y luego hacer una sutura para que quedara más o menos fijo, y posteriormente esto reforzarlo con el uso de 2 clips fenestrados por fuera, con lo cual es imposible que haya ninguna filtración, se preservó la carótida del enfermo, el paciente se recuperó súper bien, la familia muy agradecida, y además le pudimos resecar todo el tumor por una vía extradural. La lesión se produjo porque se intentó hacer una resección por una vía subdural. Y ustedes se fijan cómo nuevamente en una emergencia se puede reconstruir la carótida, podríamos haberla dejado tapada, por supuesto, pero hay que tratar de construir todos los pacientes. Este es un caso también súper interesante, que es un aneurisma micótico, pero es izquierdo. Y este aneurisma micótico izquierdo tenía un hematoma que tenía el paciente con una fascia global. Entonces me pareció, y este es el esquema que hicimos, que se había producido una embolía, ¿cierto? Que había tapado una bifurcación, se había roto a este lado y había tapado el otro, que era una zona porque uno ve como que hay una salida, perdón, pero no hay una segunda rama. Esa segunda rama es porque está ocluida. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros seccionamos todo este sector, la rama que estaba ocluida la dejamos ocluida y posteriormente hicimos una sutura término-terminal de la rama angular. ¿Y qué importancia tiene? Tiene importancia porque el paciente, la rama angular, es el área de Wernicke. Entonces este paciente quedó con una fascia leve, después de, imagínense el tremendo hematoma, y el paciente no se infartó Wernicke. Entonces, yo sé que el tratamiento de aneurisma micótico es la oclusión del vaso parental, pero uno tiene que analizar caso a caso y ofrecerle la alternativa de la microcirugía reconstructiva, ¿ya? Y en este caso fue solamente suturar término terminal, eliminar el aneurisma, mandarlo a biopsia y al paciente permitirle tener una vida no con una fase global que es totalmente invalidante. Este otro caso muy interesante que es una arteriopatía oclusiva con una malformación arterioarterial. En el fondo lo que pasa es que se tapa una arteria y las lentículas estriadas llenan, por una rete mirable, llenan la cerebral media. Entonces lo que ocurrió en este caso en particular es que sangró este aneurisma acá arriba y produjo un hematoma que parecía hipertensivo, pero no lo era. Y lo que hice yo fue que esta perforante que nacía de A1 era muy gruesa y la cerebral media también era bastante gruesa. Entonces lo que hice yo fue suturar término terminal la perforante de A1 el tronco de la cerebral media. Y logré construir de esa manera, a pesar de que tenía preparada una temporada superficial. Me pareció más razonable tratar de reconstruir el inicio corriente del paciente y esto resultó muy bien. Estos casos en la literatura casi no existen. Pero como les digo yo, la imaginación de uno es tan útil como cualquier cosa para resolver estos problemas. Este otro caso muy bonito también es que el paciente joven que tenía un aneurisma en una bifurcación de M3. Entonces se me hizo muy difícil poder reconstruir todo de una vez. Entonces, ¿qué es lo que le hice? Un bypass temporosilviano a una de las ramas, después le disecamos un trocito de temporal superficial de la bifurcación de la temporal superficial y le pusimos el trocito de temporal superficial entre M2 y M3. Entonces, esto es un puente M2, temporal superficial M3 y un temporosilviano, o sea, un bypass de primera y uno de tercera. Uno puede combinar las cosas. Y hay casos complejos que están recién siendo publicados por Lawton, por ejemplo, que esto, una reimplantación de la pericardiosa izquierda en la derecha. Esto es una disección de la pericardiosa. Entonces lo que hice yo en este caso fue corté la pericardiosa del lado derecho y la implanté en el lado izquierdo. Aquí, por supuesto, hicimos una apertura de la arteria, la abrimos, le hicimos la apertura en boca de pescado, después abrimos, ¿no es cierto?, la pericardiosa del otro lado, ahí está abierta la pericardiosa, abrimos la pericardiosa, limpiamos la sangre, fíjense la gomita japonesa, esta es la gomita con que pillé que el doctor Natal se había formado en Japón, aquí tenemos el azul de metileno, y aquí está la sutura ya hecha, la mayor cantidad de puntos posible. Entonces le hicimos al paciente una ácido distal, ¿no es cierto? En el fondo sus dos pericardiotas se llenan por el lado izquierdo. Paciente muy bien, una cirugía muy estresante porque uno piensa que lo va a perder todo. Ahí mandamos el aneurisma a biopsia porque hay que demostrar que es un aneurisma disecante, que son de muy mal pronóstico.
Y aquí está la indocianina de este enfermo, en que podemos ver cómo se llena perfectamente las dos pericallosas por un solo lado. Aquí está la angiotomografía. Esto que está aquí, que se ve como un artefacto, es producto de que hay un clip en la pericallosa que estaba patológica, que es este clip que vemos acá. Por lo tanto, borra un poquito ese proximal, pero se ve claramente que tenemos, ¿cómo se llama? Llenando las dos pericallosas de buena manera por nuestro bypass intra-intra. Yo no le hago angiografía a todos los pacientes. Tengo una enferma de bypass que con la angiografía hizo una embolía de aire y hizo un infarto, un stroke secundario a la angio. Puede ser de 1 por 1000 a 1% de las complicaciones de la angiografía. Le hago cuando es realmente necesaria una angiografía. Si no, lo sigo con angiotomografía. Este paciente ya no, porque se jubiló ahora, pero el paciente, luego de la cirugía, trabajó a 3500 metros de altura con este bypass. ¿Qué mejor prueba de que el flujo que le dimos con el bypass es un flujo totalmente adecuado? Y por supuesto, nosotros también hemos tenido la suerte de hacer bypass que ha sido de muy poco uso. De bypass nadie más lo ha hecho, por lo menos no se ha publicado, que es un bypass ácido que hicimos en el caso de un tumor, en el cual hubo que sacrificar las dos pericallosas porque estaban tomadas por el tumor, estaban infiltradas, y me llamaron y la pudimos reconstruir con un injerto en Y de la temporal superficial, que ustedes pueden ver aquí, un injerto en Y. Esto es como quedó el injerto al final. Ustedes pueden ver aquí, desde la 2 derecha, reconstruimos las dos pericallosas con un solo injerto de temporal superficial, y ustedes pueden ver cómo era preoperatorio, cómo es postoperatorio, y espérenme un segundo que está gastado la batería. Y ustedes pueden ver ahí cómo quedó súper bien reconstruido. Este caso lo publicamos. Y además hay un artículo de revisión hecho muy recientemente, y lo pongo porque mucho uno también tiene su orgullo, en que está puesto, ¿no es cierto?, el bypass que hicimos. Y en este trabajo que se ven todos los intracraneal con un graft vessel, están todos los bypass diferentes que se han hecho, y hay una clasificación, y incluso hay un esquema que se hizo en el caso nuestro. Y si ustedes ven la clasificación de los bypass intracraneanos con graft, o sea, con injerto, el 1B es un solo caso, el 1B es nuestro caso. Hay 24 de otro tipo, 31, 3, pero el caso de interponer la temporada superficial y reconstruir las dos pericallosas con una sola temporada superficial es un caso único en el mundo. Entonces uno igual se llena de orgullo que lo han revisado y es un caso que logramos resolver el problema. Por supuesto, los casos más severos que yo he hecho en intracraneano, que creo que es mejor hacer occipital pica en estos casos, no me ha gustado el intracraneano, y lo que ha ocurrido son los disecantes de pica, que yo se los muestro. Esta es una disección de la pica feísima, con una hemorragia severa. Lo que le hice a este enfermo fue una término terminal, una anastomosis de la pica término terminal. Este paciente logró salir, pero muy secuelado, con vasoespasmo, con hidrocefalia, ventriculitis, etc. Estos pacientes son muy, muy graves. Este otro caso, fíjense que es muy similar también una hemorragia severa. Todas las disecciones son así, una disección terrible inicial de la pica. En este caso tenemos el acceso hecho, tenemos la disección acá, tenemos cómo la pica está muy cerca una de la otra, así que en realidad era un caso como para intentar hacer una anastomosis pica-pica, y le hicimos una anastomosis pica-pica y posteriormente un trapping del aneurisma. Ustedes pueden ver aquí cómo se llena las dos picas con la pica del lado izquierdo, se llenan las dos picas. No hay problema. Es un bypass que es laborioso de hacer, pero tampoco es imposible de hacer. Y tenemos aquí la angiotomografía de control del enfermo, en que podemos ver cómo se llenan las dos picas luego de la zona de la anastomosis. También tenemos otros casos publicados de cosas raras que uno toca hacer a veces. Este es un caso de un paciente con un fibroangioma, un tumor de la vertebral, ¿ya? Que este paciente hizo una embolía por el producto de este tumor y tapó la basilar. Afortunadamente el paciente tenía comunicantes posteriores, así que no hizo un gran déficit, pero este tumor era fuente embolígena. Entonces, lo que hicimos en este caso en particular, dado que la vertebral, justamente el tumor era la vertebral más grande del paciente, es que hicimos un acceso extremo lateral, expusimos entre la masa lateral de C1, que yo la abrí hasta el hueso, ustedes pueden ver aquí, y
empezamos a limpiar la arteria vertebral, esto todo es la zona del tumor, fuimos limpiando, logramos limpiar en la vertebral en forma bastante decente, por decirlo, logramos liberar el tumor que está alrededor del ¿cómo se llama? De la vertebral, y cortamos la vertebral, acuérdense que liberamos la masa lateral de C1, así que podemos hacer esto así, y aquí limpiamos la vertebral proximal y obtuvimos flujo por la vertebral proximal, fíjense, ahí estamos limpiando la vertebral proximal. Hay un Jorge Medina con una cámara que me distrae mucho. Jorge Medina, Roy. Sí, Y maestro. para que, no sé, pues le escriba, le diga, no sé qué está haciendo ahí hace rato, no sé qué hace. Y limpiamos la vertebral, suturamos término terminal. Fue un bypass no muy difícil de hacer, quedó muy bien, fíjense. La única salvedad es que hubo que abrir una masa lateral S1 para que en el fondo Pitágoras, ¿no?, pudiéramos tener un segmento de arteria para resecar y poder reconstruir, y pudimos reconstruir muy adecuadamente la vertebral. Este enfermo se fue recanalizando solo después de la basilar, y finalmente la basilar se recanalizó completamente. Bueno, esto en cuanto a los bypass intracraneanos, ¿no es cierto? Que son bypass que en general son más difíciles de hacer, la permeabilidad es menor. La permeabilidad mayor de un bypass es los de primera, son los mejores. Los de segundo también es bastante buena, pero si se hacen con arteria, con radial. Cuando se hacen con vena, no son tan buenos. Y los bypass intra, la permeabilidad es un poco menor, porque son más difíciles de hacer, pero en realidad, como son hechos por cirujanos más expertos, porque ningún intra lo hace un cirujano inicial, tiene una permeabilidad bastante buena. El mensaje que yo les dejo es, si vamos a hacer bypass, partamos haciendo bypass de primera, seamos maestros en templo silviano, hagamos occipital pica, mucho occipital pica, y finalmente hagamos bypass de segunda, porque es un bypass que no es más fácil de hacer que el de primera, porque la radial viene disecada por el vascular, hay que abrir el cuello y la cabeza, la arteria es más grande. Pero ese bypass adolece de que su indicación es cada vez menor, como ustedes les comenté, por el diversor de flujo. Y además, en el caso de la isquemia, no es un bypass que uno aconseje mucho, porque tiene mucho más problemas de exceso de flujo. Y el bypass de tercera, si bien es cierto, el más glamoroso, el más bonito, el que lo va a hacer famoso, el que lo va a hacer publicar paper, el que va a hacer que lo inviten a los congresos, es el bypass más complicado de hacer, y es un bypass para expertos. Hay que partir haciendo primera, después segunda y después tercera. Y después empezar a usar la imaginación, ¿no es cierto?, que es lo que yo les comentaba de la combinación de bypass, como vimos recién. O sea, combinamos recién uno de primera con uno de segunda. Hicimos dos de primera. Y yo les quiero mostrar un caso que me parece que lo habíamos comentado antes, pero quiero mostrárselo igual que un caso reciente, en que mezclé de primera generación con tercera generación, porque el paciente lo ameritaba. Pero lo más importante y lo más bonito en estos casos es la mezcla de técnicas quirúrgicas, la mezcla de principios de base del cráneo y de otros elementos para poder resolver los problemas de los pacientes. Esto es de un congreso que hicimos en 1998 en Chile, lo hizo el doctor Jorge Méndez, yo fui invitado porque era fellow del doctor Evandro. Ahí está el doctor Evandro, ¿no es cierto? Ahí está mi profesor, doctor Loaizer, que hizo el primer bypass en Chile en 94. Primer bypass de alto flujo, por supuesto que hay muchos que dicen que han hecho bypass antes que el doctor Loaiza, pero yo nunca he visto una geografía, así que mientras yo no vea una geografía, lamentablemente no puedo creer que una anastomosis funcionó. La anastomosis no funciona por la palabra del cirujano, funciona porque me muestran la angiotomografía, me muestran la geografía y muestran la mejoría de la perfusión. Si no, es un bypass que no tiene examen de control, no existe, porque la sutura que yo hago puede trombosarse, ¿ya? Y el doctor Jassenhill, por supuesto. Así que fue un congreso muy bueno. Nosotros queremos hacer nuevamente un congreso latinoamericano en Chile, ojalá el 2024. Sería un gran honor poder hacerlo de nuevo después de tantos años que no hemos podido hacer un congreso latinoamericano. Muchos de los que están aquí son los líderes de la neurocirugía actual en el país. Aquí el doctor Meri, el doctor Treyes, que fue el primer fellow que tuvimos nosotros en el año 2000. Bueno, aquí estoy yo, que no se reconoce, pero soy yo.
y David Rojas, que ha sido la doctora Navarro, que trabaja en Francia. Tenemos muchos neurocirujanos que, bueno, ahora somos todos viejitos, pero que participamos en esa ocasión. Y agradecerle nuevamente a mis 31 fellows y mis 11 pasantes, que son los que hacen posible todo el trabajo que desarrollamos en cirugía vascular. Quiero terminar, Roy, mostrando un par de casos que son interesantes, que creo que nos van a permitir ¿cómo se llama? Entender un poco mejor los conceptos que le estoy diciendo. Y espérate que no sé cuánta batería me queda. 21%. Bueno, les voy a mostrar dos casos. Un caso es este. ¿Por qué lo quiero mostrar este caso? Porque este caso es un caso que resume, y es un caso reciente. Y yo me parece que lo voy a mostrar. Este es un caso que resume varias cosas que hemos hablado en estas semanas. El manejo de un aneurisma algunas veces es un manejo tumoral, es un manejo como un caso de base del cráneo. ¿Ya? Es casi más difícil el manejo del aneurisma como tumor que como patología vascular. Y el problema es que luego de uno estar cansado de llevar 8, 10 horas de cirugía, se ve enfrentado a una situación que es extremadamente compleja y tiene que saber lidiar con ella. Es súper importante eso. Entonces, esta es una paciente, ¿no es cierto?, que, bueno, es un aneurisma gigante de izquierdo. ¿Ya? Este no, sí, no, este no es. Espérate, que este no es. Abrí la carpeta equivocada. ¿Qué hago? Cierro todo, ¿no? Ahí se cerró. Entonces, vamos a ver, este no es el caso, este caso ya lo vimos. Quiero mostrarle este caso. Vamos a cerrar aquí. Aquí está. Entonces, en este caso ya lo habíamos visto, el caso que vimos de aneurisma para que nos vean. Entonces, este caso. Entonces, esta es una historia de una hiperestesia hemifacial izquierda y se muestra un aneurisma gigante hacia el medio. Entonces, cuando uno ve un caso como este, esto pasa porque el doctor Marín, que hace las presentaciones, que el fellow le ha dicho que no ponga 20 imágenes por presentación porque si no, el computador no puede hacerlo. Entonces le pone 1000 por cada slide, le pone 1000 videos y eso no hay que hacerlo. Hay que poner un video por cada slide. Entonces aquí ustedes pueden ver el enorme aneurisma calcificado. O sea, esto es un aneurisma que hay que sacarlo porque no, este aneurisma no se va a colapsar solo, porque es como un huevo de avestruz. Entonces, esto hay que sacarlo. Y ustedes pueden ver aquí, ¿se fijan cómo el computador no puede lidiar con tanto video al mismo tiempo? Aquí pueden ver ustedes el gran trombo del aneurisma. Enorme. Yo vamos adelantando porque en realidad no... Tiene un montón de videos cada cosa y esto tranca el computador. Entonces tiene un gran problema el aneurisma, entre otras cosas, que ven en el preparatorio que las ramas silvianas están mediales al saco. Mediales. Por lo tanto, no los voy a poder ver cuando los aneurismas están, las ramas están laterales o posteriores al aneurisma. Es fácil porque le hago un bypass temporosilviano, revascularizo atrás y hago un trapping. Este problema es que no. ¿Por qué? Porque las ramas están mediales, debajo del lóbulo frontal. En la angiografía podemos ver el mismo fenómeno, ¿ya? Que están mediales y tenemos una muy buena temporal superficial. Aunque el ramo frontal es mucho mejor que el ramo temporal. Aquí está la reconstrucción que hicimos 3D, básicamente para demostrar toda la cantidad de calcio que tenía el aneurisma y que las ramas están tapadas por el cerebro. Por lo tanto, en este caso en particular, que la enferma no tiene seno frontal izquierdo, no tiene seno frontal izquierdo, se ve en la reconstrucción, el plan fue hacer una vía terional. Acuérdense que yo hablaba del mini terional para arriba, para abajo, que no hay que ser absolutista, porque uno también puede a veces necesitar hacer vías terionales, y en este caso se necesitó. Esto es una vía terional izquierda en que vemos el lóbulo temporal, el lóbulo frontal,
¿ya? Está un poco adherido aquí, así que hay un poco de hemorragia. Estos aneurismas tienden a sangrar un poco alrededor. Ahí siempre hay una película de cerebro que a mí me gusta separar, pero que algunas veces incluso es necesario, ustedes pueden ver la adherencia que hay, coagular y resecar un poquito de ese cerebro. Fíjense que como sangra alrededor del aneurisma, lo estamos liberando el aneurisma. Luego viene una parte importante, que esto es un tumor, recuerden, es vaciar el aneurisma. Esto es una maniobra que evidentemente es riesgosa, pero hay que recordar que la luz del aneurisma era pequeña. Por lo tanto, podemos atacar toda la mitad del aneurisma, porque necesitamos espacio, porque el aneurisma no me deja ver las ramas que están debajo del cerebro. Por lo tanto, yo tengo que resecar el aneurisma como un tumor para poder ver las ramas. Muchos dicen que los aneurismas no hay que resecarlos porque es peligroso, pero en este caso no sé cómo se podría haber hecho el bypass si no veo las ramas. Entonces aquí estamos limpiando el saco, tratando de preservar de la mejor manera el cerebro. Aquí está la dura madre de la fosa media. Por supuesto que el lóbulo temporal está presente, lo vamos a tratar de separar lo mejor de la dura madre. Estamos separando el lóbulo frontal, o sea, el lóbulo temporal, mil disculpas, y seguimos liberando acá. Tenemos que liberar a medial. Esto que está aquí es el tercer ventrículo, el tercero, por la tremenda hidrocefalia que tenía el enfermo. Tenía una hidrocefalia en el postoperatorio, pero no le pusimos drenaje ni nada. Y ustedes pueden ver cómo está el tercero abombado. Empezamos a liberar la carótida. Hay que recordar que aquí tendríamos la carótida anterior y los ramos, así que hay que tener mucho cuidado de no lesionar ahí. Seguimos separando y cortando. Acuérdense que todo esto es calcificado. Fíjense que yo le estoy adelantando. Esto que está aquí es la comunicante posterior. Esto es P1 y esto es P2. Esta es la cerebrosa superior. Aquí tenemos que seguir liberando, seguir sacando. Aquí hay un trozo de tumor, de aneurisma que estaba metido en el tronco. Ahí lo estamos sacando. Aquí estamos liberando toda la mayor cantidad de parénquima alrededor. Seguimos separando el aneurisma. Estos son horas de trabajo. Cada video yo lo adelanto de un ratito. Pero aquí vamos liberando y logramos en el fondo sacar la mitad izquierda del aneurisma. Fíjense cómo late ya, porque nos va quedando poco trombo. Tenemos que tratar de limitar al máximo que vaya a sangrar. Finalmente logro ver la arteria cerebral media y el cerebro. Aquí está la cerebral anterior. Aquí hay un aneurisma de bifurcación de la carótida chiquitito, que también va a ser clipado. Y las ramas de la cerebral media están totalmente pegadas a este tumor aneurismático. Seguimos limpiando el trombo. Tenemos que seguir tratando de liberar la carótida y la cerebral media. Y los ramos de la cerebral media están todos pegados al saco. Entonces lo que hay que hacer aquí con mucha buena voluntad, aquí está el aneurisma de bifurcación de carótida, ¿lo ven? Y liberar la cerebral media, tratando de no coagular las ramas lentículo-estriadas. Aquí hay probablemente una arteria uncal del enfermo, no es la carótida anterior, es una arteria uncal. Aquí seguimos liberando, ya podemos tener la cerebral media casi completa, la bifurcación, y vean cómo están las ramas totalmente pegadas. O sea, todavía no llegamos a lo más terrible de la cirugía, y fíjense cómo la técnica quirúrgica aquí cortante nos permite ir liberando la arteria cerebral media. Yo no sé qué cirujano puede clipar esto, porque algunos dicen que pueden clipar cualquier aneurisma. Yo no sé cómo se puede clipar este aneurisma, no. Yo tengo 1300 aneurismas operados, no son pocos, y hay aneurismas que realmente no sé cómo se podría clipar esta cosa. Mire, ahora logramos, esta espátula está sujetando el lóbulo frontal para que no se caiga, y ustedes pueden ver cómo están todas las ramas liberadas, está todo suelto, el lóbulo temporal está, lo que queda del lóbulo temporal está protegido. Le pongo un clip temporal y le voy a sacar el trombo interneurismático. Ahí veo el ostium de la cerebral media. Traté de limpiar esto para tratar de suturar este saco y hacer un clipaje, pero realmente este era un disco duro de calcio. Entonces, lo que produje fue lo siguiente: ramo frontal, el tiempo está corriendo, vamos a hacer una sutura término-terminal. ¿Por qué? Porque el ramo frontal está broca.
para que no me vaya a hacer una fascia. Entonces, suturo M1 a M2, ramo frontal, y que no entiendo. Está borrando la batería, por eso estoy... no funciona. Ahí estamos en ramo frontal, vamos a hacer una sutura término-terminal. Chuta, no sé qué pasa, no carga. Bueno. Ya. Sutura término-terminal. Ahí lo voy a dejar andando el video para que lo puedan ver, porque tengo un problema que no puedo cargar el computador. Y aquí hacemos una sutura término-terminal. Fueron 45 minutos de isquemia para el ramo frontal. ¿Ya? Y logramos reconstruir esta con un bypass intracraneano. Aquí está la sutura, ¿no? Ahí como quedó reconstruido, ¿no es cierto? Entonces sucede de que la rama temporal de la lateral media, que nacía de la... Es que no carga. Que nacía del aneurisma, es que no me carga no sé por qué. Esta rama llenaba una lentícula estriada para allá, y eso lo voy a mostrar como una endocianina. Entonces, yo lo que decidí fue suturar esto aquí, porque hay unas arterias que nacían de este muñón, y poner una temporal superficial más distal, para revascularizarlo, por lo tanto, con un bypass de primera. ¿Ya? Y estoy limpiando, ¿no es cierto? Limpiando el ramo temporal lo más que puedo, porque lo voy a colocar en una temporal superficial. Aquí quiero que vean cómo llena ya el tronco y se está llenando en forma retrógrada la lentícula estriada. Esto me dice de que todavía tenemos flujo leptomeningio, no tenemos perdido el territorio. ¿Ya? Porque uno diría, no, pues el doctor ya tiene 45 minutos, esto ya no sirve de nada lo que está haciendo. Bueno, tenía flujo aún, aquí limpiamos, estamos limpiando, y lo que vamos a hacer a continuación es hacer una boca de pescado, ¿no es cierto?, en la temporada superficial, y hacer una sutura, que era una arteria de muy mala calidad. Oye, que... una arteria de muy mala calidad, tenía desprendido el endotelio, todo, pero lo logré arreglar. Y entonces, aquí lo que saca a puro es un bypass. Pero te recomendamos que enchufes y lo tengo enchufado. Porque si no logro enchufar esto, se va a apagar el computador. Y hicimos el bypass aquí, temporo silviano, boca de pescado, para que la cosa dé. Y ustedes pueden ver, espérense. Ahí está, espérense. Aquí está. Como incluso el temporo silviano llena más antes y más rápido la rama temporal, se llena la lentícula estriada. De todas maneras, hay una que la coagulé, que está ahí, que lamentablemente no la pude preservar, pero logramos preservar con un bypass de tercera el ramo frontal y con un bypass de primera el ramo temporal. Y aquí está el resultado final. Luego tenemos aquí los exámenes postoperatorios. De nuevo se demora un poco porque el doctor le gusta poner 58.000 angiotaque, ¿qué cosa? Está. No carga. Y ahí está la angiotomografía en que se ve, ¿no es cierto?, los dos bypass. El bypass, lo bonito que se ve el bypass intra-intra, el extra-intra se ve esta puntita, la ven hacia acá, hacia abajo, eso habla de la lentícula estriada que están llenando por ese penacho, que lo logramos preservar. Y que es pronóstico porque la enferma está asintomática, quedó perfecta, no tiene déficit neurológico. Bueno, esta es nuestra reconstrucción que hacemos. Este es un clip, por supuesto, que se puso en la... ¿Se recuerdan que la bifurcación cardíaca tenía una prima chiquitita? Entonces lo clipé con un clip
10.000. Entonces, este caso es muy interesante porque nos resume, en el fondo, nos resume el uso de todas las técnicas. Tengo más casos, pero yo creo que ya por temas de horas, creo que es suficiente. Está bien, dejamos de compartir pantalla, ¿no? Hola, maestro. Sí. Maestro, ¿me escucha? Más o menos se escucha, más o menos. Se va a apagar. Fíjate que la batería está tan mal que se va a apagar y vamos a quedar colgados. Espera un poquito. No logramos que se... Un segundo. Bueno, mientras dure nomás, porque no se carga la batería. Algo le pasa a mi computador. Hagamos las preguntas. Sí, maestro. Pues primero agradecerle por todo el... Creo que ya estamos más de un mes con usted y pues una vez más, doctor, maestro, es agradecerle por el tiempo que nos da. Los domingos nos regala, creo que algo muy preciado que usted nos dijo y pues eso lo valoramos mucho. Además es pues para nosotros un ejemplo, ¿no? De lo que se puede hacer en la neurocirugía y pues nosotros nada más como residentes y pues el agradecimiento infinito, maestro. Hay preguntas. La primera es, la dosis de aspirina que usan sus pacientes, ¿les pide antes de la cirugía test de agregación? No, no. No, nosotros usamos la dosis de 100. Ok. La segunda pregunta es, ¿qué recomendaciones le da de alta al paciente cuando tiene bypass temporosilviano? O sea, lo más importante que tiene que hacer es no comprimir el bypass. Y en el caso, maestro, de que tenga un bypass temporosilviano y tenga un traumatismo craneoencefálico, el trabajo... O sea, no entiendo como que se pega en el bypass, no sé. El doctor dice, en el caso de que el paciente tenga un bypass temporosilviano y sufre un traumatismo craneoencefálico que comprometa la arteria temporal superficial, pues, ¿hay algo que hacerle o pues ya no? Qué extraña la pregunta, no sé, pues depende si tiene un trauma y se rompe la arteria, se va a infartar el cerebro, así que no creo que sea mucho que hacer, pero
Pero si la arteria está ahí y se mantiene, yo creo que sería como, habría como dejarla como tranquilo a su evolución natural, ¿no? Sí, gracias, maestro. La doctora Barriley le pregunta, le dice, excelente plática, ¿en qué se basa para escoger el vaso donador que utiliza? El más fácil que haya. Cuando hay Sí, isquemia, cuando hay isquemia hay que utilizar o flujo o indocianina para buscar el vaso. Uno hace una indocianina y busca el vaso en el cual haya reflujo. El vaso en el cual, por ejemplo, en el caso de hacer de isquemia, busca el que tenga menos contraste, quiere decir que el vaso está más isquémico. Entonces, en realidad, uno se va a la zona de isquemia y ese que está llegándole poco, va a ese vaso uno porque al ponerlo en un terapia transitorio no va a producir isquemia cerebral. Eso se puede hacer con el verde indocianina. gracias, maestro. El doctor Cayo Cortés le felicita por la clase, le dice que inspira a ver todo el trabajo que hace y pues usted, por ejemplo, maestro, ¿cómo valora la temporal superficial para ver si es óptima o no en el bypass? ¿Con la angiografía? Eh, con angiotomografía. Con angiotomografía. Ahí se ve bien. El doctor Nilton Barrios, maestro, le felicita por la clase. ¿Cuánto tiempo puede soportar el tejido cerebral sin isquemia? Por ejemplo, en el último caso que nos mostró, nos dijo que 45 minutos. ¿Y ahí qué medidas importantes toma su neuroanestesiólogo? El paciente debe estar con una anestesia lo más profunda posible. El primer bypass tuvo 45 y el segundo tuvo 90. Y hay que recordar de la isquemia cerebral, que es interesante porque a mí me interesa mucho el tema de la isquemia cerebral. Yo tenía una presentación hecha, pero no alcanzamos hoy día porque era muy largo. Que en realidad los pacientes cuando se les estaba el cerebro de 4.5 horas para el TPA y una ventana de 24 horas para hacer una trombectomía, ¿no? Endovascular. Sí, cuando me preguntan cuánto tiempo, el tiempo no importa, o sea, lo que importa es las colaterales que tenga el paciente. Eso es lo que nos va a determinar si el paciente se va a infartar o no. Lo que les quiero decir en el fondo es que no hay que darse por vencido. O sea, el doctor Juan rompe la señal media, le pone un clip y se va para casa, no es una conducta que sea aceptable en el siglo XXI. O sea, el doctor que rompe la señal media tiene que llamar a alguien que pueda hacerle un bypass o reparársela. No veo por qué no existe motivo para lesionar una arteria en el siglo XXI y no reconstruirla. No se puede hacer eso. No se debe. Y hay tiempo, siempre hay tiempo. Gracias, maestro. El doctor Marcos Chiarulo le manda un saludo desde Buenos Aires y lo felicita por la plática. Maestro, yo le hago una preguntota, la última. En un stroke, por ejemplo, que tiene unas 2 horas de evolución, entre una trombectomía por endovascular, al realizarle un bypass, ¿qué escogería usted? Por los resultados de la trombectomía, pues se han visto que no son tan favorables hacia los pacientes, ¿no? O sea, lo que pasa es que la pregunta que tú me haces es un tema de una conferencia entera. O sea, en realidad, yo creo que en este momento yo creo que la microcirugía es una alternativa, pero no es de primera línea. O sea, hay que ser honesto en el sentido de que la primera línea, hasta 4.5 horas el TPA, y dependiendo del volumen del infarto, ¿no es cierto? 70 cc, 16 horas, 24 horas, 50 cc, que son el DON 3 y el DON y el 13. Y lo que tenemos que hacer nosotros es entrar a la isquemia como un tratamiento de tercera línea. O sea, yo creo que cuando la trombectomía endovascular fracasa, porque no se puede destapar por algún motivo ese paciente, ahí nosotros tenemos que tratar de hacer una trombectomía microquirúrgica. Y el bypass se reserva cuando todo lo anterior ha fallado. Es muy interesante. El doctor Rocuya Tanicabo tiene una conferencia muy bonita sobre eso. Eh, la filosofía
que hacen las dos, hacen terapia endovascular y terapia quirúrgica. Y hay que ser honesto de que la terapia quirúrgica yo creo que nos va a permitir en el futuro hacer un tratamiento 100% de la. Maestro, ahí ya no lo escuchamos. Creo que es el internet, maestro. ¿Te escucho yo, dice? Ahora sí, ya lo escuchamos. Maestro, pues una vez más, gracias. Creo que todo lo que usted nos está tratando de poner en la cabeza a los residentes es lo que se está haciendo en la actualidad en la neurocirugía y pues muchos lo vemos a usted como un ejemplo, ¿no? De lo que se puede hacer con las manos, de lo que se puede hacer con la mente. Y pues una vez más, maestro, muchas gracias. Y el día de hoy creo que la clase fue espectacular. Los bypasses creo que, por ejemplo, muchos residentes o el 100% de los residentes apenas hacemos cursos de microcirugía en ratitas, ¿no? Y seguramente eso le ha llevado a usted pues a otro nivel, como usted dice, ¿no? Para hacer clase A. Y pues probablemente muchos maestros necesitemos pues todavía más entrenamiento del que usted nos dice, ¿no? Pero es un aliciente y es un ejemplo para todos nosotros los que estamos empezando con esto. Así que una vez más, maestro, pues agradecerle. El día de hoy fuimos 120 residentes y por YouTube seguramente hay un número igual, ¿no? El doctor Edgar Natal lo felicita, maestro. El doctor Juvenal Huanca también le manda un saludo y la doctora María Riera Contreras lo felicito, también lo felicito, ¿no? Que tenga un lindo domingo, maestro, pues y nada más cuídese, que no le dé COVID, así que lo vemos pronto. Cuídese.